De repente te presentan un Dios al que hay que tenerle miedo, un Dios que te prohíbe la abundancia económica, un Dios que te dice no tengas porque el dinero es el alimento del diablo. Qué gusto recibirlos el día de hoy. No saben cómo voy a disfrutar esta entrevista, porque es con un amigo de más de 30 años, que la vida nos unió, nos hizo socios hace algunos años, luego cosechamos y desarrollamos una amistad muy bonita, muy profunda, y en el camino, pues este amigo mío ha tenido la posibilidad de formarse como coach, pero como entrenador, pero como empresario muy exitoso, pero como quiropráctico y más recientemente como pastor judío, mesiánico. ¿Cómo se dice, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Moisés Resnick está aquí y vamos a aprender cómo podemos vincular cuerpo, mente y espíritu y qué es lo que se tiene que hacer para que estas tres dimensiones, hombre, pues nos manifiesten economía, nos manifiesten dinero, ¿ok? ¿Qué onda, Moy? ¿Cómo estás? Amigo, qué gusto. Primero que nada, gracias por estar aquí. Esto es padrísimo. Felicidades. 30 años, güey. Llevamos muchos años trabajando juntos. Seguimos siendo amigos durante mucho tiempo. La amistad, sobre todo. La vida siempre. Ya pasó, ya estamos panzones y canosos los dos. Panzones y canzones y ya hasta pelones un poco. Bueno. Pero sí, la realidad es que ha sido un viaje muy padre. Tú me conociste como facilitador coach, me contrataste. Sí. Trabajamos juntos muchos años. También me conociste como quiropráctico. Fui tu quiropráctico de tu familia, de tus hijos, sí, obviamente, especialmente de Helios, ¿no? De Helios Jr., que lo queremos muchísimo. Y bueno, en los últimos años, en 2009, en 2007 tengo una búsqueda espiritual muy complicada, donde no me siento cómodo aquí, busco budismo, busco el Zohar, que es la Kabbalah, en el judaísmo yo crezco como judío, hasta brujería, santería, chamanes, de todo. Y tengo un encuentro con Cristo, literalmente, con Cristo. Yo como judío, que para mí obviamente Cristo es, tú no juegas ahí. Es un tema raro, judío, sí, claro. Tú eres judío, tú no juegas ahí. Ajá. Y tengo un encuentro muy importante con el Espíritu de Dios. Empiezo a estudiar las Escrituras y al final de cuentas, después de un tiempo, le digo, es que Jesús sí es el Mesías. Y entonces voy con una persona y me dice, pues claro, la iglesia original, o sea, Pablo, Pedro, Esteban, Lucas, todos eran judíos. Pero como el judaísmo ha arrancado a Jesús de la historia, es un prohibido. Jesús, como dirá mi maestro, ABC, no anything but Christ, todo menos Cristo. Y entonces empiezo a estudiar y me voy a hacer una maestría. Dejo todo, ¿no? Dejo las franquicias de Dolor Fin. A ver, espérame, ahí te voy a interrumpir, porque yo tengo que hablar. O sea, dicen que cuando uno habla bien de sí mismo no está lindo, ¿no? Moy es una mezcla entre intensidad y atascadez. O sea, cuando yo lo conocí hace 30 años, pues él era médico, tenía su consultorio de quiropráctica en Cancún, yo viví en Cancún, y entonces le gustaba dar conferencias, pero no solamente le gustaba, sino que se fue a la Universidad de Liderazgo Mundial en Israel, se encerró no sé cuántos meses, se certificó y luego dijo, ya puedo, ahora sí, dar conferencias y hacer coaching. Luego, lo mismo pasó con la parte quiropráctica. O sea, te fuiste a atascar de conocimiento y de certificaciones y de licencias en un México y en un mundo donde creo que había 7 quiroprácticos y era así como el huesero y el quiropráctico y no sabíamos diferenciar entre uno y otro porque era más fácil ir al huesero que al quiropráctico. O sea, fuiste de los primeros quiroprácticos en México en hacer este negocio bien hecho. Y luego, corte a, te atascabas como empresario y entonces fuiste y estudiaste y pusiste y sucursales y negocio y cuando tienes esta búsqueda espiritual que ahora refieres, pues no es que te quedarás con el panfleto y con el folletito, te chingaste 3 años de tu vida sabáticos y te fuiste a estudiar para realmente entender de lo que nos estás compartiendo ahora. Sí, y gracias, y la verdad es que mi forma de ser es muy intensa y no me gusta la mediocridad, soy súper perfeccionista. Si voy a hablar de un tema, quiero saber muy bien del tema.
si me voy a macanear con un rabino o con un pastor o con un sacerdote, necesito saber del tema. Si me voy a parar enfrente en un escenario, quiero ser experto en el tema. O no soy experto, pero saber muy bien del tema. ¿No? Muy intenso. ¿No? Y soy intenso, y soy un conocedor ávido. Me gusta mucho el estudio. Tengo 2 maestrías en neurología, en medicina del deporte, ahora en teología. O sea, ya es 3, y me gusta seguir aprendiendo. Hoy sigo aprendiendo. El otro día me senté contigo y aprendí mucho de tu plática y quiero seguir aprendiendo porque creo que cuando tú crees que ya te las sabes todas, ya valiste. Es cuando menos estás listo, ¿no? Y bueno. Pero a ver, entonces te vas a estudiar esta parte de entender que Cristo sí es la neta del planeta en cuanto a que es el profeta, que sí es y no es el que están esperando el pueblo judío. Correcto. ¿Dónde se estudia eso? Espérame, ¿cómo te haces pastor? No supe ni cómo presentarte. Bueno, a mí me gusta que me llamen Moy, ¿no? O sea, el título no el título no importa, ¿no? Porque al final de cuentas sí soy doctor, obviamente. No me gradué en lo que llaman Master of Divinity, en divinidades a propósito, porque no me gusta el término rabino. Además, Jesús dijo, a nadie le llames maestro bueno si el único bueno es el Padre. Entonces, la gente me llama pastor, pero siempre que me dicen, Pastor Moy, soy igual que tú, sé un poquito más porque estudiaste 3 años, he estudiado mucho 2 más horas que diarias, tú, ¿no? Sí. Un poquito más, pero soy igual que tú. Y eso es bien importante entenderlo. Que yo me pare en una plataforma a dar conferencias de judaísmo mesiánico o de judaísmo cristiano no me hace mejor. Simplemente tengo un poquito mayor el conocimiento. No, eso me queda claro. Pero digamos que técnicamente hablando sería como un pastor judío mesiánico. Ese correcto, sería sí. O rabino judío mesiánico. Algunos que les gustan rabinos, otros les gusta pastor. O sea, los cristianos te dirían pastor y los judíos te dirían rabino. Es correcto. Ok. Es correcto. Y sí, el 90% de esta congregación es cristiana y tenemos 10% de judíos creyentes en Jesús, que su verdadero nombre es Yeshua. Y eso fue mi último evento. ¿Por qué fue mi último evento? Porque al final de cuentas somos mente, cuerpo y espíritu. Y yo creo que mi viaje es un viaje muy natural y muy típico, mucho más típico de lo que creemos. Primero somos cuerpo. Aquí estamos. Somos tangibles. ¿No? O sea, el cuerpo es lo primero, haces pipí, popó, vomitas, eres un bebé y lo único que te importa es el cuerpo. Cuando desarrollas, no le puedes explicar, no le puedes razonar, no puedes coachar a un bebé. Eres totalmente cuerpo. Conforme vas creciendo, empiezas a desarrollar tu mente. Y es donde empieza el estudio, las carreras. Las creencias, el conocimiento. Las creencias, los paradigmas, el conocimiento. Claro. Y cuando crees que ya más o menos tienes, empieza a ver la eternidad. ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? Y ahí es donde entras al espíritu. Y ese triángulo literalmente se voltea. Y entonces eres espíritu, mente y cuerpo. Porque el viejito ya su cuerpo ya valió, pero su espíritu es eterno. Y su mente también se le empiezan a ir las cosas. Se le empiezan las cosas, ¿no? Mi papá tristemente tiene demencia senil, te pregunta 25 veces las mismas cosas. Ya su mente ya no funciona, su cuerpo apenas funciona, pero su espíritu... Ese es perfecto, ese siempre va a ser... Es eterno y regresará a la creación. Entonces, cuando yo me meto en esto, me meto en un problema, porque digo, soy judío, y además era un judío muy involucrado, lo sabes. Era presidente de la Asociación Sionista de México, consultor del Centro Deportivo Israelita, y de repente un judío que cree en Jesús. Pero te estás... Estás con tu amigo, güey. Te estás brincando una etapa de tu vida donde eras un judío muy desmadroso también, muy pecador, diríamos. Claro. Nada más en el mundo. Para reconocer que ahí estábamos. Cuerpo, somos cuerpo. Súper. O sea, mi vida pasó por un divorcio, hay crisis, en este matrimonio tuvimos crisis, en esa búsqueda, ¿no? Y claro, totalmente perdido en el mundo. Y luego te reconectas con Dios. Y luego me conecto con Dios, literalmente dejando muy malos hábitos. O buenos hábitos, como quieras verlo, pero para mí hoy en día son malos hábitos. Te divertías mucho, eso sí está mucho. Son muy malos hábitos y la realidad es que empiezas a estudiar y lo que es muy interesante es que yo de chiquito me peleaba con los rabinos. Yo no entendía esto hasta hoy. Yo me peleaba con los rabinos. Y decía, ¿por qué me estoy peleando con el status quo? No te peleas con el rabino, no casi se lamentas. No, pero te peleas con la autoridad. Con la autoridad, pero yo no sentía una comodidad. Y de repente me doy cuenta, ya hoy como un teólogo, que han escondido las cosas, que han ocultado las profecías de Jesús, que el judaísmo que estudiamos hoy es un judaísmo inventado y falso, literal, perdón que sea así de tajante, pero es real, donde es totalmente
alejado de la Biblia, leyendo esos famosos libros apócrifos del Zohar, del Shulchan Aruch, todos esos 5 libros apócrifos que han alejado. Y la religión católica desjudaizó a Jesús con Constantino, porque Jesús era judío, Jesús era un rabino. Y los judíos como este. Desvinculan, ¿no?, a Jesús de la religión también. Claro. Déjame interrumpirte, porque ya estoy vibrando que este tema te emociona y te apasiona mucho más que todos los que habíamos preparados para la entrevista, y creo me que apasionan todos, ¿no? Pero a ver, déjame me regreso tantito a ese tema de cuerpo, mente y espíritu, antes de que le entremos a este tema, porque yo ahí hay mucha tela donde cortar. Yo ahí tengo un rato, digamos, tengo mis dudas al respecto de todas las religiones, no solamente cristiana y judía, porque dijimos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ¿en dónde todas las religiones son solo mente? O sea, ¿en dónde aprendimos? Yo nací en una familia católica y fui programado católico, pero si yo hubiera nacido en la India, sería hindú y no estaría mal, ¿no? Y si hubiera nacido en tu casa o en el edificio donde hubiera sido judío, sin duda alguna. Entonces, la religión que la persona tiene es, desde mi punto de vista, mucho más creencia y mente que espíritu. Sí. De ahí dar este brinco a defender cualquier dogma religioso como esta es la neta verdad. Puta, ya valió madre. Seguimos 2013 y nos seguimos matando porque pues, mi religión es más chingona que tu religión. Y eso es bien complicado. Al final de cuentas, la misma Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe en hebreo es emuná, y de ahí viene la misma raíz de amén. Y amén es así sea, no así crea. Cuando tú lo hablas en hebreo es una orden de así sea. Tienes que tener fe para tener una religión, sin duda. La que sea. Sin duda, sin duda. Lo que es muy interesante es que hay una parte espiritual de la religión, y eso es importante. ¿Qué es una religión? Es que haces los ritos una y otra y otra y otra vez. Pero una parte espiritual es que estoy conectado con esa fuente creadora. En la quiropráctica le llamamos la inteligencia universal. La quiropráctica es súper espiritual, porque dice, yo te quito la interferencia nerviosa a través de un ajuste quiropráctico y tu cuerpo sana. Así mismo, no necesito un medicamento, simplemente tu cuerpo es un cuerpo inteligente porque está creado de una inteligencia universal, que en la religión le llamamos Dios, en la quiropráctica le llamamos inteligencia universal. Y esa inteligencia universal te hizo una inteligencia innata, y tú tienes una inteligencia innata. Se sana. Yo tengo una inteligencia innata, y tu inteligencia innata es inteligente, no estúpida. Es muy importante. Y esa inteligencia innata proviene de una inteligencia universal. Cuando yo me conecto con esa inteligencia universal, interesantemente todos los seres del mundo quieren regresar a esa conexión. Todos, velo, no importa, vete a la historia de la humanidad. Todo el mundo está tratando de regresar a esa conexión. ¿Por qué tratamos de regresar a esa conexión? Porque venimos de esa inteligencia innata. Inclusive en la Biblia dice, bueno, ustedes son un poco menor a los dioses. Porque estamos creados, ¿no? En Breshit, en Génesis dice, estamos creados a su imagen y semejanza. Ahora, cuando las religiones se dividen, porque hay, claro, ¿no? O sea, la mía está bien, la tuya está mal, ¿no? Pero Jesús dijo, si no estás contra mí, estás conmigo. Si no estás contra mí, estás conmigo. O sea, que es al revés, ¿no? Que si no estás conmigo, estás contra mí. Claro. Ahora, yo sí creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Porque Jesús es un mediador. Tú puedes ser judío, puedes ser católico, puedes ser agnóstico, pero no ha habido nadie, y hablamos de liderazgo ahora, no ha habido más grande líder en el mundo que Jesús de Nazaret. Creas o no como el Hijo de Dios. El calendario se divide antes de Cristo y después de Cristo, y tu vida se divide antes de Cristo y después de Cristo, inclusive, y también antes de la quiropráctica y después de la quiropráctica, en las partes de salud. Pero eso me queda clarísimo, yo lo he dicho en muchísimos foros, 2013, de la era cristiana, y si viajas por Europa, está totalmente manifestado que hubo la existencia de un sujeto que era un gran maestro, que se llamaba Jesús, y que hizo y que obró una conducta, independientemente... El Jesús histórico. O sea, existió, ahí está, hay evidencia por todos lados. ¿Y qué tan fuerte será el milagro de este sujeto, de este gran maestro, que hoy estamos celebrando el calendario a partir de su muerte, ¿no? Inexacto o no, el sumo sacerdote en la época de Jesús se llamaba Caifás. Y en Hechos 6 dice, le llegan al sumo sacerdote y le dicen, oiga,
don Rabino, o sea, el sumo sacerdote del Sanedrín, chingón de los chingones, el pues. top. Le dicen, oigan, ¿y este Jesús? Y él contesta, profetizando, si es el Mesías, la historia nunca lo va a borrar. Si no es el Mesías, va a ser uno de tantos falsos Mesías. Hoy, 2013, seguimos hablando de él. El problema, insisto, y el problema es que el judaísmo lo rechazó. ¿Pero sabes por qué lo rechazó? Pues me imagino que por algún interés económico o político, porque no creo que por otra cosa. Me imagino, soy ignorante. No, lo rechazó porque Dios dijo que lo iban a rechazar. Porque si el Mesías hubiera sido adoptado por el judaísmo, y esto es la clave de una de tantas, no sé si va a ser de hoy del programa, pero si el judío acepta al Mesías, si el judío acepta a Jesús, lo abraza como el Mesías del mundo, se lo queda el judío. Y entonces todos los paganos nunca creen en Dios. Escúchame muy bien, por eso se llama gracias aquí, en este libro. Es gracias por haber rechazado al Mesías, porque a través de tu rechazo Lo validaron. el Mesías se fue al mundo. Y esos romanos, paganos, grecorromanos, ¿no? Sin duda que hacían orgías, lo adoptan. Lo adoptan y entonces empiezan a creer en el Dios que tú crees como católico o yo creo como judío. Es el mismo Dios. El rechazo del judío. La misma palabra, el mismo Dios establece que el de a de veras va a ser rechazado. Isaías 6:9 dice, escucha lo que dice Isaías, dice, una profecía espectacular, dice, y que no tengan ojos para que vean, que no tengan oídos, les voy a tapar los oídos para que no escuchen, no sea que lo vean, se arrepientan y se conviertan. Y la palabra conviertan en hebreo es teshuvah, hagan arrepentimiento. ¡Wow! El mismo Dios tapó los ojos y los oídos del pueblo judío. Para validarlo. Eso nos vamos a dejar de madrear por años. Porque si el católico y el cristiano hubieran entendido que Dios les cerró los ojos a los judíos para que rechazaran a Jesús, para que ellos pudieran conocer a Dios Padre, ¿no? Lo que llamas Dios Padre, y entonces el judío puede entender que Jesús sí es el Mesías y vino a traer paz en el mundo, entonces los dos pueblos se convierten en uno y nos dejamos de pelear. Y eso es lo que predicamos en Bet Shalom. Predicamos que de los dos pueblos, Jesús hizo solo uno de Oye, y perdón mi ignorancia, y de veras que es ignorancia pura. ¿Y los otros pueblos del planeta? Los hindús y los budistas. Esa pregunta ¿qué onda, tan güey? buena. Yo creo, el libro de Apocalipsis dice que van a ser juzgados por sus propias obras. Y ahí sí, diría yo, avanza la ignorancia. Yo también soy ignorante. Sí, porque... Y al final de cuentas, Dios tendrá compasión algún de ellos plan, pero, y algún plan para ellos. Pero vaya, estamos en México y digamos que si las religiones fueran política, pues los católicos seríamos algo así como el panca, o sea, somos como la segunda o la tercera fuerza, porque inclusive en los 8,000 millones de seres humanos, pues hay más seres humanos que no creen ni en Jesús, ni en Dios, ni en hoy Cristo. La religión más grande es el Islam. Entonces, decía Facundo Cabral, en paz descanse, come hierba, 100 millones de vacas no pueden estar equivocadas. O sea, no podemos descalificar que 2/3 partes de la humanidad creen en otras creencias, partemente, en otros ritos, porque además así fueron indoctrinados desde que son niños. No por eso podrían estar equivocados. Debe de haber después algún camino donde convergen a un solo Dios, independientemente del credo. Yo estoy de acuerdo contigo e incluso me siento ignorante opinando a pesar de que tengo una maestría en teología. Yo no puedo opinar del shintoísmo, no puedo opinar del budismo, porque aunque lo he estudiado, no me siento un experto para opinar. Lo que sí sé es que Dios te quiere de regreso. Dios quiere tener una conexión contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere reconectar contigo porque de ahí saliste, regresar a tu esencia. Pero eso que acabas de decir, y me gusta mucho que no hables, cuando dices esto, me gusta mucho que no hables específicamente de Cristo o de Dios o de Jehová, porque si yo fuera un budista o un hindú y te estoy escuchando, el mensaje es el mismo. Dios quiere que conecte conmigo, independientemente del dogma con el que te educaron, o sea, independientemente de la religión, es ábrete a la espiritualidad y vuelve a conectar tu alma con el alma de lo que es. Y es correcto. Y vuelvo a tocar a Cristo porque soy un experto en esa área, pero fue lo que Cristo se enojaba con los rabinos. Les decía hipócritas, fariseos hipócritas, les decía hijos de Satanás, hijos de la víbora, es como mentar la madre, pero en hebreo. Es una mentada de madre en hebreo, o sea, les decía de verdad, tata en hebreo, o sea, hijos de Satanás. ¿Cómo sería una mentada de madre en hebreo literal? Tú sí sabes hebreo. Sí me la sé, pero bueno. Dime, güey. Ah, bueno. ¿Cómo sería, güey? La editamos, la cortamos. Dime, ¿cómo? Becky Menimat, y hay muchos hijos de Así se dicen maldiciones. ¿Cómo? Becky Menimat. Becky Menimat. Okay. O
Benzoná, hijo de tal por cual, etc. Okay. Hay muchas, ¿no? Benzoná, sí, en hebreo también hay putas, seguro. Y cobran shekels, no en pesos. Pero el punto es que Jesús se enojó con el status quo. Jesús les dijo, ustedes son una bola de hipócritas, se ponen sus filactelias, piden, se paran para donar el dinero enfrente de todos, cuando hacen oraciones las hacen repetitivas y en gritos, para que los vieran en el show. Jesús vino a transformar la conexión de una religiosidad tremenda, que nada diferente hoy en día, que repiten y repiten. Jesús les dice, no hagan repeticiones vanas. Y vas a una iglesia católica y Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, Ave María. Y los judíos lo mismo, leen la Shacharit, la Midá, o la Minjá, que es el de la tarde, ¿no? O el Arbit, lo mismo, todos los días. O sea, imagina, ¿qué relación puedes tener con tu Dios? Dices, hola Elios, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. No hay conexión. Lo mismo, no hay conexión, no hay relación, no hay intimidad. Dios es un Dios vivo. En el catolicismo es un Dios muerto. En el judaísmo... Bueno, no, ahí sin ser experto, pero sí, yo recuerdo que yo fui monaguillo, no, en el catolicismo está muerto, pero resucita 3 días después. Pero y ese también es el Dios del católico. Es correcto. Ese que me gusta a mí más, ¿no? Yo prefiero hablar con ese que con el que está clavado. O sea, como le dices, oye, pues, ¿cómo Dios me va a ayudar si está clavado ahí? O sea... Sí, pero 3 días después resucita, ¿no? Y claro que creemos en eso, ¿no? Está comprobado científicamente la resurrección. O sea, hay mucha parte científica de la parte de lo Jesús histórico, de la resurrección y eso. Pero cuando tú empiezas a entender que es un Dios vivo, que el Espíritu de Dios está en todos lados y que hay una conexión contigo, Dios no quiere una religión. Jesús no vino a hacer una nueva religión. Cero. Él era judío. Cuando yo crecí pensé que Jesús era católico. O sea, siendo judío. Cuando Jesús es el judío más grande de todos los tiempos. Pero como el judío lo guardó en una cajita que está prohibido hablar y el catolicismo lo secuestró, cuando ves que es un Dios vivo, Dios quiere tener una relación contigo, quiere conocerte, quiere hablarte, te escucha. Tú hablas con Él a través de la oración y Él te habla a través de su palabra. Que la oración no es estar repitiendo poemas o mantras o oraciones o rezos. No. La oración es entrar en un estado meditativo y conectar y hablar como se habla con un amigo. ¿Esto es correcto? Correcto. La palabra dice medita en la palabra. Medita en la palabra. Es estar presente. Y no, es que Dios es mucho más... a toda madre. Pues más cool, mucho más, es increíble. Dios es un Dios que quiere, que sabe lo que sientes, que sabe lo que quieres y quiere conocerte, o sea, sí te conoce, pero quiere tener una relación contigo. Entonces, Dios ya sabe tus pecados, Dios ya sabe de lo que sufres, Dios ya sabe de lo que estás ahí, de lo que estás cojeando, ¿no? Dios quiere estar contigo. Es como tú quieres pasar tiempo con tus hijos. Cuando la gente me dice, explícame a Dios, bueno, es un papá amoroso, un papá perfecto, una mamá perfecta, porque Dios no es hombre ni mujer, ¿no? Por ejemplo, la palabra espíritu en griego y en hebreo es femenino. Mira. Neuma o ruach en hebreo, son femeninos. Pero mira, por ahí creo que podemos ir hacia el siguiente tema de esta entrevista. Si Dios es un Dios amoroso que quiere lo mejor para sus hijos, hablemos un poquito de la parte densa, de la parte económica, de la parte... Porque muchísima gente que nos está escuchando está disfrutando esto, porque estamos hablando al final del día de conectar nuevamente con esta espiritualidad. Yo siempre he dicho, somos almas viviendo experiencias terrenales, para lo cual nos prestaron un cuerpo, tú no eres tu cuerpo, tú eres un espíritu. Y este cuerpo es prestado, y lo vas a dejar. Tanto que sabemos científicamente, ¿no?, que tu alma o tu espíritu pesa, para mi punto de vista tu espíritu, porque la palabra alma es emociones y mente, pero tu espíritu pesa 21 gramos. Y cuando te mueres, ¡pum!, se va. Pero todos. Aunque estés más gordito, no pesas 21.5. Sí, no, porque tú es más grasa y no... Exacto. Okay. 21 gramos todos. Y vaya, está claro, si alguna vez has visto fallecer a alguien, es muy claro cómo el espíritu se va. O sea, es impactante. Impactante. Pero bueno, si regresamos a ese tema y digamos que conciliamos el hecho de que independientemente del dogma religioso que nos hayan entrenado, yo qué culpa tengo de ser católico. Claro, porque yo nací ahí, güey, te heredaron tu apellido Herrera,
y eres católico. Exacto. Resnick y eres judío. O sea, te heredaron. O sea, y no nos gusta cuestionar porque nos gusta el borreguismo. Pero aunque nos gustara cuestionar, si tú fuiste educado siempre con una forma, ¿no? Bueno, pues esa va a ser la forma en la que vas a percibir el mundo, porque desde ahí te dieron esta parte mental. ¿Ok? Puedes ir a leer y leer y leer y leer, pero a mí me entrenaron en español. Sí, puedo aprender otros idiomas, pero mi lengua original va a ser el español y voy a contrastar el mundo a partir de lo que sé. Correcto. Y ese sé es mente. Pero vayamos a un siguiente tema. Y este siguiente tema es esta relación que hay con la abundancia, con el crecer, con el ser feliz, que como Dios bueno, Padre y amoroso, yo quiero eso para mis hijos. Sin embargo, de repente, el catolicismo, no sé si también el judaísmo, de repente te presentan un Dios al que hay que tenerle miedo, un Dios que te prohíbe la abundancia económica, un Dios que te dice no tengas porque el dinero es el alimento del diablo. A ver, desempátame y ahí ponte listo, tantito. Muy fácil. Cachucha, consultor económico y productivo y además biznero porque te gusta el business y luego te pones la cachucha espiritual y desempátanos. ¿Por qué a los judíos les dieron, al pueblo de Israel le dieron los 10 mandamientos? ¿No? ¿No sabías? A ver, cuéntame. Llega Dios con los jebuseos. Jebuseos, tenemos los mandamientos, ¿no? ¿Y qué dice? No adulterarás. No, a los jebuseos, no, maestro, cada fin de semana es todos contra todos. Llega con los filisteos. Filisteos, tengo los mandamientos. ¿Qué dice? No matarás. No, maestro, somos hombres de guerra. Llega con el pueblo de Israel. Israel, tengo los mandamientos. ¿Cuánto cuestan? Nada, dame 10. Elegidos. Dame los 10. Oye, que además el pueblo judío son re buenos para el billete, sí, o sea, ¿sabes? Es impresionante. Porque la primera negociación es con Sodoma y Gomorra. Literal. La primera negociación. ¿Me estás bromeando o sí es neta? No, neta. A ver, cuéntame. Dios le dice a Abraham, si me encuentras 100 justos, no destruyo a Sodoma. Ok. Y Abraham dice, Dios, no manches. Pues, ¿de dónde? No manches en hebreo es de verdad te estás pasando. dice, de verdad, dice, bueno, 50. Y entonces dice, Dios, ok, órale, 50 justos no destruyó a Sodoma y Gomorra. Y de repente, 40. Bueno, 50 es 40 justos. Y lo baja hasta 10. Le hace 90. O sea, son buenos 90% de descuento, hermano. ¿Qué tal? Regateó 90% y no encontró a 10 justos. Y no encontró a 10 justos. O sea, era bueno para negociar, pero pendejo para encontrar justos, porque pues seguramente sí los había por ahí, ¿no? No sé, en Sodoma y Gomorra todos estaban perdidos. Pero ¿qué hace después Abraham? Le da todos sus diezmos y sus ofrendas a Melquisedec. Melech Tzadik. Melech en hebreo, rey, Tzadik justo. El rey justo, que era sacerdote y rey, ¿de dónde? De Salem, que era Jerusalén. Okay. Interesantemente. Y podemos pensar que el Melech Tzadik, el rey justo, podía ser Jesús o no. Y eso ya sería otra historia. Pero lo que te quiero decir es, negoció bien, pero diezmó y ofrendó. Hay un dicho judío que dice, ser un judío te cuesta, pero ser un buen judío te cuesta más. El dar es una parte natural del ser judío. En cambio, en el catolicismo, y perdón que a veces tomemos el judaísmo, el catolicismo dice, vamos a dar las limosnas, ¿no? Y pasaban las limosnas. No. Tú a Dios no le das lo que te sobre. Le quieres todo. Dios quiere todo contigo. No porque necesite tu lana. Déjame interrumpir tantito y ponerlo en otro contexto, un poco más universal, ¿no? La causa y el efecto, y todo en el universo empieza por dar. O sea, un jitomate, si tú lo rebanas, trae 200 semillas de jitomate, no trae una chiquita. Correcto. Y entonces te das, y si te das en abundancia, si te das tu energía, si das tu inteligencia, si te vuelcas a dar, pues estás sembrando un montón de semillas, causa y efecto. Claro. Olvídate de religiones, vas a generar consecuencias. La palabra de Dios, que para mí es obviamente la sabiduría celestial, la sabiduría eterna, dice, da y se te dará medida sobreabundante. Malaquías dice, cuando traigas tus ofrendas y diezmos a la folía, probadme en esto, te voy a dar una medida que sobreabunda. El problema es que nos queremos quedar como el Señor de los Anillos, güey. Es mi anillo, es mío. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo judío con la Torá? Se la quedaron en lugar de ser luz para las naciones. Oye, amigo, pero a ver. Entonces, el principio es dar. Primero, tienes que tener una mente de abundancia. Una mente de abundancia es genero, doy y me doy en abundancia. Porque el dinero es infinito.
Totalmente de acuerdo. Siempre hay recursos. El dinero es renovable, igual que el agua, igual que el oxígeno. Es mismo que digas, no respires, güey, porque si yo respiro, tú ya no tienes. Al contrario. Mientras más respiras, los árboles más monóxido de carbono y más convierten en oxígeno. Pero es un problema de una mentalidad de carencia. Y vámonos ahora a la mente. No vamos a dejar a Dios por un ratito aquí. Pero no, espérame, pausa. No, ya le entraste al tema, pausa. Porque gracias a este discurso que yo entiendo perfecto de dar de abundancia, gracias a esto hay cualquier cantidad de pillos disfrazados de líderes espirituales, robando cada fin de semana, haciéndose millonarios, y estoy notando en mi tono de voz que estoy encabronado, pues sí, porque son asquerosos. Entonces de repente encuentras pastores que están en su Rolls Royce, en su jet privado, en sus grandes condiciones, destrozando y viviendo de la ignorancia de los mismos mentoreados. Está muy cabrón, amigo. Wow, sí y no, es una buena respuesta judía. Sí, los judíos casi nunca contestan así straight, ¿no? Sí y no. ¿Quieres tener 4 opiniones? Junta a 2 judíos. Sí y no. Sí, porque creo que sin duda hay un exceso de poder, hay un exceso de lo que le llaman el evangelio de la abundancia, de que si tú le das, Dios te da, que eso no lo dice la Biblia. Pero hay un nivel de manipulación. La respuesta es sí. Rudísimo. Sí, y lo hemos platicado en periodo de que sí hay un nivel, pero, sin defender esta situación, creo que también el obrero es justo de su salario, ¿no? Y lo dice la Biblia. Entonces, yo también creo que gente que se dedica al evangelio, gente que se dedica a salvar matrimonios, gente que se dedica a ir a ver a los presos, a los huérfanos, a las viudas, también tienen su derecho. Y si el diezmo es gigante y la ofrenda es gigante, ¿a ti qué más te da si el güey está en un Rolls Royce o en un pecero? ¿Sí me explicó? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el trabajo de alguien? Es como decir, oye, tú cobras un chingo para tu conferencia. A ver. ¿No? Y otro que doy la conferencia gratis. A ver, déjame decirte, creo que esto no lo he confesado nunca públicamente, ¿no? A mí en una ocasión fui a dar una conferencia a Guatemala. Me acuerdo perfecto, me contaste. Cerré el trato con un empresario, estábamos en la comida y de repente me aparece un sujeto súper bien vestido, que era el pastor local, y literalmente me ofrecieron el negocio de hacerme pastor y me hicieron un business plan y me ofertaron... ¿Qué fe ni qué fe? Yo les decía, güey, yo qué voy a hablar, no me sé ni cuántos libros tiene la Biblia. 66, dice, by the way. No te preocupes, te entrenamos. Sí. Entonces me estaban contratando como speaker porque justamente conozco el escenario, hago bien las cosas en la escena, o sea, y había toda una escuela atrás de esto, de cómo comportarse para ser pastor. O sea, tengo todo un negocio muy asqueroso. No tengo nada en contra de que la religión pida diezmo y que ese diezmo se utilice, que la gente viva muy bien. Y que viva muy bien. Claro. Donde tengo realmente asco es en cómo se utiliza el dogma religioso para manipular al pecador y pensar que mientras más dinero te doy, pues más lavas tu pecado. Esas son chingaderas, amigo. Sí, las indulgencias en el catolicismo, las bendiciones en el judaísmo. El otro día me llega un rabino así de, si quieres que vayamos a tu casa a bendecir, ve y deposita aquí. Eso donde lo dice la Torá, eso no lo dice la Torá, ¿no? Y si quieres que el producto sea kosher, pagas tanto más, una Coca-Cola, un vino kosher. Si Dios creó la uva, ¿cómo carajos va a ser un vino kosher si Dios creó la uva? ¿Por qué tenemos que tener la firma del rabino? Esa manipulación está en todas las religiones, en el cristianismo, en el judaísmo, en el catolicismo, en todo, de las tres que conozco. Judaísmo, catolicismo conozco menos, pero judaísmo y cristianismo, claramente. O sea, ¿por qué yo voy a pagar? Entonces, ¿cómo sí doy? O sea, porque quisiera que empezáramos a hablar un poco de cómo esta parte energética y espiritual afecta en las finanzas de la persona, pero ¿cómo sí doy? ¿Cómo sí entrego? Mira, sin duda, mientras más des, más recibes. Eso es algo sobrenatural, que las matemáticas de Dios no son 10 menos 1 es 9, no, es 10 menos 1 se convierte en 12. Ahora, ¿cómo dar? Yo te digo que escojas qué dar. Hay fundaciones muy claras, muy transparentes que dar. Huérfanos, viudas. Nosotros en Bet Shalom tenemos un ministerio de la cárcel. Son gente con una necesidad terrible. Unos culpables, unos no culpables. Igual te necesitan. ¿No? Huérfanos, ¿no? Orfanatorios,
viudas. O sea, no necesariamente tengo que dar a través de mi religión, de mi templo o de mi comunidad religiosa. El diezmo se daba a los levitas. Los levitas eran sacerdotes que se dedicaban a administrar el templo, a cuidar el templo y a dar la prédica en este caso, que no había prédicas en ese momento, pero bueno, los escribas que guardaban la palabra de Dios. Y ese es el 10%, pero tienes un 10%, pero además tienes las ofrendas que se daban en cada Shabbat, en cada sábado, las ofrendas en las 7 fiestas, las ofrendas cuando pedías algo. Entonces, yo creo que una mentalidad abundante, cuando la gente me dice, Moy, ¿a dónde diezmo? Le dije, mira, si estás recibiendo palabra de aquí, puedes dar aquí. Si no me lo das aquí, o sea, es tu decisión tuya. Pero igual dalo, igual siembra. Dalo. Y no des el 10, da el 15, el 20, lo que puedas. Porque prueba a Dios. Y prueba a Dios porque dice su palabra, probadme en esto. Pero sí, da hasta que te duela, ¿no? Da hasta que te duela, así dice la palabra. Dice, da hasta que te duela. Dice que Dios ama al dador alegre. Ahora, el dar, cuando tú no das, es porque tu mente tiene una mente cacahuate, de carencia. Sí, pienso que si doy se me va a acabar. Si doy se me va a acabar. Si doy se me va a acabar. Es como no sembrar semillas, pues está cabrón. El famoso milagro de Eliseo y la viuda, ¿no? Donde le van a cobrar a la viuda y dice, ya me voy a morir, Eliseo, y dice, solo me queda un jarrón de aceite, ¿no? Y algo para preparar unos panes. Y dice, pues eso. Si tienes fe, vamos a usar lo que tienes. Dios no te va a pedir que uses algo que no tienes, sería ilógico. Sansón mató a no sé cuántos filisteos con una mandíbula de un burro. Balaam utilizó a la burra, o sea, la burra le habla a Balaam. ¿Y ya era arisca esa burra? Era burra arisca. Se hizo arisca imagínate que un burro hable, o sea, y le dice, para, ¿no? Impresionante. Moisés utilizó una vara. Con lo que tengas. Con lo que tengas, utiliza lo que Dios te dio, Dios te capacitó, Dios te hizo, papito. Entonces usa lo que tengas, no lo que no tengas. Y le dice a la viuda, con ese jarra que tienes, empieza a vaciar y empieza a vender el aceite. Vayan por no sé cuántos jarrones. Y se llenaba, y se llenaba, y se llenaba. Y cuando se acaban los jarrones, se acabó el aceite. Del tamaño de tu fe, inversamente proporcional es tu milagro. Ay, qué bonito. Entonces, si tu fe es grande, tu duda es chica. No estás dando tú, está dando Dios a través de ti. Es correcto, somos instrumento de bendición. Yo amo tus conferencias, o sea, ahora sí soy tu fan, porque además soy tu amigo y hemos compartido escenario muchas veces. Pero amo que me motives, amo que hables, ¿no? Y a ti y a otros grandes oradores. Cuando damos de corazón se siente. Cuando quieres estar pidiendo, también se siente. Claro. También se escucha atrás. Entonces, la primera regla es da, vacía tu mente porque siempre vas a ver que hay más, hay mucho más. El problema es que a veces cuando nos acercamos a Dios te dice, dame lo que tienes en la mano y traes un osito así chiquito, no, pero Dios atrás trae un osote así gigante, una bendición gigante. Y cuando hablamos de dar, no nada más es dar lana. Es dar tu tiempo, es dar tu conocimiento, es dar tu afecto, es date. O sea, una regla de la abundancia sería da. Muy neta, ¿por qué a los judíos les va tan bien económicamente? Casi a todos. Digo, hay judíos pobres también, pero es claro que donde hay judíos hay negocios, se prestan lana, o sea, les es fácil dar dinero. El primero, o sea, inclusive te digo, ser judío te cuesta, ser un buen judío te cuesta más. Primero, el dar es parte del judaísmo. 2, la comunidad se apoya inmediatamente. Hay un güey que está jodido, necesita ver qué hace, lo contrato, lo voy trabajando, lo voy ayudando. Es automáticamente ayudo al que menos tiene. Hay una red social de apoyo impresionante. Tienes la Cruz Roja, que no se llama Cruz Roja, obviamente porque no creen en la cruz, pero es la estrella, el Maguen David. Nunca lo había visto así. Claro, sí, es una estrella roja que se llama Maguen David Adomo, o estrella roja. El branding, el branding, no te equivoques del logotipo. Sí, no te equivoques del logo, ¿no? Tienen esto, tienen para los pobres, tienen para los enfermos, tienen escuelas, se ayudan, trabajan. Hay un soporte comunitario gigante. 3. Y eso genera, por supuesto. Y eso genera trabajo. Oye, pues ¿con quién hago? Tengo más, el que da más tiene más. Por eso el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Porque tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con un sentido de pertenencia, de comunidad. Si yo no soy judío, difícilmente voy a hacer negocios con judíos.
Muchas veces no. Ahorita uno de mis nuevos socios de Dolor Fin, el que acaba de comprar la nueva franquicia, es dueño de Furor, y solo la familia Reyes, y son increíbles. Y se juntaron con judíos, y piensa como judío, trabaja como judío, y tiene lana como judío. Es impresionante. Porque creció. Sí, no es condicionante ser judío para que te vaya bien. No. Las preguntas son, ¿por qué les va muy bien a los judíos? 1, porque dan. 2, porque se apoyan en esta comunidad. 3, tienen una ética de trabajo impresionante. La ética de trabajo del judío es, también te voy a decir que no son los más derechos, también cierto, a veces son medio explotadores, son difíciles, pero tienen una ética de trabajo súper constante. O sea, ¿qué es una ética de trabajo? O sea, ¿no te van a chingar? ¿No te vas a chingar a tu socio? ¿Esa es una ética? No, una ética de trabajar duro. Okay. Trabajan muy, muy duro. Trabajan muy, muy duro. Y también la 4 es espiritual. Es espiritual. Dios no va a dejar a su pueblo escogido. O sea, los va a castigar, los va a dispersar, como dice su palabra, pero los va a traer de regreso y los va a traer de regreso. Si yo te pudiera resumir la Biblia con el pueblo judío, es: te escogí, te portaste mal, te mandé a la goma, pero te amo de regreso y te castigo y te premio otra vez. O sea, que esa es una postura muy patriarcal, incluso, ¿no? Muy de papá masculino. De papá muy masculino, claro. Sí. Pero al final de cuentas, si tú no crees en Dios, si tú no crees en Dios y no crees en la Biblia, ¿no? Y ahí sí vamos a hablar de la Biblia judío-cristiana y católica en el sentido porque es la misma raíz, ve la historia de Israel. O sea, Dios prometió que iba a dispersar al pueblo de Israel y lo iba a traer de regreso. 1948, el único país que se ha hecho en una votación de la ONU, el único de toda la historia universal. La votación 29 de noviembre de 1947, en un día se hizo el país. ¿Y qué crees? Estaba escrito en Isaías 66. En Isaías 66, por eso cuando dices que la Biblia lo escribió quien sea, sí, pero cuando ves las profecías cumplidas, tienes que a fuerzas creer, porque es imposible que lo haya logrado. Isaías 66, que se escribe 700 años antes de Cristo, dice: ¿tú lo puedes creer? En un solo día nace una nación y te traeré de regreso a casa. Isaías 66. Eso es lo que dice exactamente 700 años antes. Antes de Cristo. Y se cumple en 1948. Entonces hay muchas profecías que la Biblia... Por eso cuando me dices, ¿por qué distingues a una religión? 1, pues porque ni Buda resucitó, ni Mahoma resucitó, ni le venció a la muerte, que Jesús sí lo hizo. Jesús ha cumplido las profecías y la Biblia es un libro vivo y ha cumplido las profecías. Por eso yo, sin ser experto en las otras religiones, entiendo perfectamente esto porque es un libro vivo y es un libro profético y es un libro que se cumple. ¿Y no, sabes de qué habla muchísimo la Biblia? De dinero. Fíjate que... La parábola de los talentos, ¿de qué habla? Te voy a traer un libro que me acaban de regalar. Pero síguenos explicando para que no se eche a perder. ¿Y entonces qué hago mientras? Ok, la parábola de los talentos habla de que le dan a 3 personas, a uno le dan 5 talentos, a uno le dan 3 talentos y a uno 1 talento. Y el rey representa a Dios y le dice: voy a venir a hacer cuentas contigo. Y se va el rey y cuando regresa al que tiene 5 talentos le dice: ¿qué hiciste con los talentos? Le dice: compré y vendí, tenía 5 talentos, aquí están 5 talentos más. Y entonces el rey le dice: wow, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, lo mucho te daré. Al que tiene 3 talentos le dice: ¿qué hiciste? Compré semillas, sembré, vendí la cosecha, me diste 3 talentos, aquí hay otros 3 talentos. Le dice: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, lo mucho te daré. Y al que tenía 1 talento, con mente de escasez, con mucho miedo, le dice: ¿qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Guardé. Dice: lo guardé porque tenía miedo, porque sabía que eras un rey justo, ese Dios temeroso que te voy a quitar, ¿no? Un rey justo y sabía que me ibas a pedir cuentas, entonces lo escondí y aquí está íntegro. Y entonces Dios se enoja muchísimo, o en el caso el rey, le dice: eres un siervo malcriado, infiel, quítenle el talento y échelo al calabozo, porque lo que te di no lo multiplicaste, y quítenselo y dénselo al que tiene más. ¿De qué está hablando? Está hablando de dinero, pero está hablando de los talentos que Dios te dio. De tu capacidad, de tu talento, de Dios tu energía. Dios te dio para que la multipliques. ¿Quieres ser pobre? No trabajes. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Y el problema no es el dinero. Yo quiero regresar al primer punto que dijiste. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero, que es muy diferente. Cuando mi modus
operando. Sí, cuando es más importante el dinero para mí. Cuando es más importante el dinero, cuando es el amor. Dice, el mal de todas las cosas es el amor al dinero. Porque entonces cuando yo tengo amor al dinero, puedo robar, puedo matar, puedo hacer corrupción, puedo pasar a vida, porque es amor al dinero. El dinero no es el problema, el dinero es una bendición, es un medio, no un fin. Pero cuando ya el amor al dinero, pues ve dónde estamos parados. Los pastores, los políticos, no importa. Sí. Los rabinos, es amor al dinero. Entonces, a ver, voy concluyendo. O sea, nada más para que tengas una idea. El dueño de Televisa se casa con una paisana, historia muy conocida. Si tú ahorita te quieres convertir en el judaísmo, te vas a decir, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Por qué Elio Herrera te quieres convertir? Te la hacen de tos, no sé qué. El dueño de Televisa agarró y dijo, me voy a casar con una paisana judía. Quiero ser paisano. Quiero ser paisano, claro. ¿Cuánto me cuesta? Papito, en 2 meses el cuate era judío. Es lo mismo que una indulgencia. Nada más que el judaísmo. Entonces, se ha traficado con la religión por el amor al dinero. Y a lo mejor ahí no está mal el dueño de Televisa, ahí está mal el rabino, vete a saber quién, que le dio, pues, ahora sí que le compró, que compró su judaicés, o como chingado se diga, ¿no? Voy resumiendo. Dar como una posibilidad de iniciar causas y efectos. 2, ayudarnos entre nosotros. 3, reconocer que cuando das, no eres tú el que da, es Dios a través de ti que está dando, ¿no? La ética de trabajo, trabajar duro, darle, no es gratis. Sí, trabaja, dale. Me encantó eso que dices, que no trabaja, que no coma. Que no trabaja, que no coma. Y 4, yo creo que hay una bendición espiritual directamente al pueblo. Es que yo creo que somos almas y que finalmente tú y yo somos lo mismo. Tú eres, sin duda. Mucho más guapo yo. Tú eres un pedazo, así como este dedo es un pedazo de Helios y este dedo es el otro pedazo de Helios y el dedo del pie, cada uno de nosotros tenemos una individualidad. Correcto. Y por ignorancia no alcanzamos a reconocernos como parte de un todo. Pero para mí eso es Dios, para mí es un todo en donde tú eres una partícula de Dios y yo soy una partícula de Dios, independientemente de las creencias con las que fuimos entrenados. No, inclusive eso lo dice la Biblia, dice somos de un cuerpo diferente, ¿no? Somos un cuerpo, todos somos un cuerpo y hay un hígado y hay un riñón y eso, y todos tenemos diferentes ministerios. O sea, de verdad, todo está en la Biblia. Yo sé hay que leerla. a veces, lo que pasa es que tenemos un rechazo ante la Biblia porque nos dieron bibliazos, pecador, te vas a ir al infierno. Es ahí hacia donde quiero terminar, amigo. Y entonces... Es ahí hacia donde quiero terminar. Vale, llevamos un chorro. Sí, está buenísimo el tiempo. Y no hemos tocado más que Dios. Bueno, tenemos que hacer que segunda entrevista y tercera. Sí, vamos a tener que hablar de la quiropráctica y las audios. Pero ahí es donde quiero terminar, amigo, porque de repente las personas nos quedamos con lo que nos dijeron de... Y entonces hay muchísima gente que habla de esos bibliazos que nos dieron, incluyéndome a mí, claro, que nunca hemos leído la Biblia. Correcto. Y entonces nos quedamos con lo que yo escuché del cura o con lo que me dijo mi papá o con un día que fui al catecismo. Y entonces nos quedamos con lo que un sistema que es la iglesia, que no la religión. O sea, les recuerdo que la iglesia es la parte de los seres humanos que hacemos comunidad. Esa es la iglesia, ¿no? El templo es los tabiques y la religión pues es la divinidad. Pero al final del día nos quedamos con lo que nos dijeron de... Hasta que yo me encontré este librito que todavía no termino de leer, la Biblia, ¿no? Que es la Biblia, pero la Biblia de las finanzas. Y entonces te da 2000 referencias, correcto, literal, 2000 referencias subrayadas, donde en la Biblia se habla de dinero, de mayordomía y de abundancia. Mayordomía es que lo que Dios te dio, lo uses bien. Pero tenemos que ser buenos mayordomos con la familia, tenemos que ser buenos mayordomos con los recursos naturales, tenemos que ser buenos mayordomos con nuestra salud, con nuestro cuerpo. No, dice 1 Corintios 6:19, dice, y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuídalo. Cuídalo. Y tienes una pinche catedral así gigante. No está padre. No está padre. Cuida tu cuerpo. Cuida lo que comes, cuida lo que piensas. Dice la Biblia, James Allen escribió el libro As the Man Thinketh, como el hombre piensa. ¿De dónde lo sacó? Proverbios dice, como el hombre piensa, así es. De la abundancia de tu corazón, que es conciencia, habla la boca. Está ahí, nada más que estamos vacunados contra Jesús en el judaísmo, estamos vacunados contra la Biblia en muchas religiones, porque nos dieron Biblias y no entendemos que es el libro más vendido de todos los tiempos. Y porque se ha usado para manipular tantas causas y tantas gentes y a tantos robos y tantas cosas que se hacen en nombre de Dios, que si yo fuera Dios diría, güey, dejen de usar mi nombre, porque por favor, ya marca registrada acá, porque en nombre de Dios asesinamos, prostituimos, robamos, transamos, y llega un momento en donde las personas dicen, híjole, ya no usen a Dios para eso, o si ese es tu Dios,
Prefiero no. Prefiero Y luego como a veces somos incongruentes como seres humanos porque somos imperfectos y porque entonces ya predicas la palabra de Dios, tienes que ser perfecto. ¿Dónde dice eso? No. A ver, y eso también es un problema porque también los ojos de las congregaciones, porque la iglesia, como tú dices, es la comunidad de personas, porque Jesús dijo, cuando vayas a orar, ¿qué dijo? No sé. Enciérrate en tu lugar secreto. El lugar santo, solo tú, en el closet. Y los judíos tienen que juntar a 10 y los católicos tienen que ir a misa. No es cierto. Jesús dijo, donde ahí estés, yo voy a estar. ¡Wow! Entonces ahí está, personal, es aquí en la regadera, en el baño, donde tú quieras. Pero lo que pasa es que nos han modificado el pensamiento y nos han vacunado con eso, cuando en la realidad lo que queremos es tener una relación personal con Dios. Vamos a tener que dejar para otra entrevista hablar del otro lado, hablar de las energías densas, hablar de los diablos, hablar del enemigo, hablar del peligro. Vamos a tener que dejar hacia otro lado hablar que es muy real. De emprendimiento. Y además, déjame decirte una cosa. Es dicotomía, es energía y además, es equilibrio. Déjame decirte que Dios creó a Satanás. Pues es que al final del día la creación es un todo, ¿no? Pero vamos a tener que dejarlo como para otro tema. Vamos a tener que dejar otra entrevista para hablar de emprendimiento, porque tienes una cadena de franquicias terriblemente exitosa. Haces honor a esta beta judía de que te va muy bien económicamente hablando, porque pones en práctica esto que profesas. Y vamos a tener que también tener otra entrevista para hablar con Moy, el conferencista, el consultor que le ayuda a las empresas con este libro tuyo del látigo y la zanahoria, ¿no? Que es cómo crear una cultura organizacional, pues con premio y castigo, pero real, con compromiso y con valores, que me encantó cuando lo leí. Con un código de ética. Ética y valores, ¿no? Que ahí está, ¿no? Das para mucho, amigo, das para muchos temas, das para muchísimo contenido. Pero bueno, en esta ocasión, en esta entrega donde hablamos un poco de ti, de este acercamiento que gracias a tu conocimiento de la religión y desvelarnos un poco de la abundancia que hay en la relación dinero-Dios, Dios-dinero, abundancia, etcétera. ¿Con qué terminamos? ¿Con qué cierras? ¿Cuál es el mensaje para la gente que nos está escuchando, mi querido Moy? Yo cierro con un pensamiento muy claro. Yo diría que somos seres triunes, ¿no? Somos obviamente cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y cuando el triángulo está desbalanceado en cualquiera de los lados, estamos cojeando. Es una mesa de 3 patas y si falta una pata se está cayendo. Yo creo que la salud en la parte del cuerpo es una decisión, el éxito es una decisión y el tener una relación exitosa con ese ser espiritual también es una decisión. Y ninguna de las 3 se dan, hay que trabajarlas. Hay que trabajar. O sea, la salud no es algo fortuito, hay que hacer por tener salud, hay que hacer por tener éxito económico y hay que hacer por acercarnos a esa divinidad. ¿Dónde te encontramos, Moy? Si alguien hace sentido, si hace alguien clic contigo, estás en redes, ¿dónde están tus libros? ¿Dónde podemos encontrar? Sí, ¿Cómo podemos ir a tu congregación? Nuestros libros están en Amazon, obviamente, y puedes buscar Perdón, Gracia y Revelación. Es un libro que habla de la unión de los dos pueblos, el pueblo católico y cristiano separado por la historia, con el pueblo judío. Y está Látigo y Zanahoria, que es obviamente el código de ética para tener empresas exitosas. Y también Bet Shalom México en YouTube, o Bet Shalom Mex en Facebook. Y para Dolorfin, para la parte de quiroprácticos, para que tengas un espectacular cuerpo, un buen sistema nervioso, que es el que coordina y controla todas las funciones de tu cuerpo. Y si has tenido alguna vez estrés, no hay mejor que un ajuste quiropráctico. Y eso lo encuentras en www.dolorfin.com. Dolorfin.com, el fin del dolor. Pues cualquiera puede llegar de repente a una congregación como la tuya y decir, hoy quiero entrar porque me estoy triste, porque estoy deprimido, porque ya me perdí el norte. Como dice Dios, no hacemos acepción de personas. Es muy interesante, nos ha llegado todo tipo de gente y nuestra congregación se llama Bet Shalom, Casa de Paz. Y Casa de Paz, eso es en hebreo, Bet Shalom. Bet Shalom. Y es lo que queremos, que encuentres paz en tu vida. Porque yo creo que de lo que más buscamos en nuestra vida es paz. Bueno, yo cerraría diciendo que el cuerpo quiere sexo, el corazón quiere amor, pero el espíritu quiere paz. ¿No? Moy, te quiero mucho, cabrón, no sabes cómo, te quiero mucho, agradezco mucho a la vida que hayas estado en mi camino hace más de 30 años, espero otros 30 más, si con proyectos, con aventuras, con diversiones, con penas, con aprendizajes, pero te quiero un montón y para mí ha sido un privilegio compartirte
con toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Elio. Sabes que formas una parte importante de mi vida. Prometida segunda entrega y tercera entrega, ¿no? Con gusto, con gusto. Y es un honor y gracias. Y esperemos que lo que hayamos escuchado lo pongamos en práctica, porque si no se queda en puros sueños. Acción. Si te gustó esta información, si te aportó, si hiciste un clic con un par de cosas, por favor, compártelo. Cada día somos más haciendo algo por los demás.